Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Ex Libricina, el programa donde conoceremos las más recientes publicaciones bibliográficas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y el día de hoy me acompaña José Abel Ramos Soriano, coordinador de El Libro en Nueva España. José Abel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a tener una conversación bastante amena, pero antes me parece correcto que el público vea una cápsula semblanza para que te conozca un poquito más y regresamos ya a platicar. Muy bien. Adelante. José Abel Ramos Soriano es doctor y licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría por la Universidad de París. Ha sido coordinador del seminario Historia de las Mentalidades en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. También trabajó en el área de investigación del Museo Nacional del Virreinato y actualmente es investigador de la Dirección de Estudios Históricos. José Abel es autor de la obra Los delincuentes de papel, Inquisición y libros de la Nueva España, editado por el INAH y el Fondo de Cultura Económica. Gracias a sus investigaciones y experiencia, ha colaborado como coautor en diversas publicaciones, entre ellas Museo Nacional del Virreinato y Excolegio de Tepotzotlán, Guía Oficial del Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán, Senderos de Palabras y Silencios, Formas de Comunicación en la Nueva España, y en la antología Vida Cotidiana y Cultura en el México Virreinal. Antes de empezar sobre el tema del libro, me gustaría saber un poquito más en la parte personal, si tienes alguna anécdota que atesores sobre los libros, ya sea de tu infancia o tu adolescencia, que nos pudieras compartir. Cómo no, tengo varios recuerdos pues bonitos. Ahora me doy cuenta que a propósito de la prohibición de libros, caigo en la cuenta de que fui de niño lector clandestino. ¿Cómo es eso? Porque en esa época me gustaban mucho los cuentos, que ahora les dicen cómics, ¿no? Había de héroes del oeste, joyas de la mitología, vidas ejemplares, una publicación muy amplia de cuentos. Pero a mis papás pues no les gustaba mucho que nosotros los hijos leyéramos cuentos, monitos, ¿no? Les decían. Entonces íbamos a menudo, uno de mis hermanos y yo, a visitar a un primo que tenía muchos cuentos muy variados. Nos quedábamos en un cuarto en la noche. Si teníamos la luz encendida se veía hacia afuera. Entonces llegaba la mamá de mi primo y nos regañaba, nos decía que ya nos durmiéramos. Para evitar eso, entonces nos metíamos abajo de las cobijas y con una lamparita, ahí estábamos cada quien con nuestro cuento. A escondidas. Leyendo a escondidas, ¿no? Y bueno, como buen lector de clandestino, pues también leía cosas permitidas, por decirlo así. Recuerdo que de niño veía yo un libro muy bonito, pero no sé, seguramente algunos más lo veían, lo ojeaban, en fin, porque lo veía yo por diferentes partes de la casa, sobre una mesa, sobre un mostrador, en fin, donde fuera. Y simplemente lo veía, pero un día me decidí a tomarlo y ojearlo y pues ya no lo solté. Se trataba de Las Mil y Una Noches, un libro que me fascinó. Ali Baba y los 40 ladrones, Sinbad el marino y tantas historias que vienen ahí que se cuentan durante 1001 noches, ¿no? Entonces, a lo lejos, frente a la casa, había unos cerros y entonces en uno de los pasajes, si no mal recuerdo, hablaba de una laguna con peces dorados. Entonces yo decía, esa laguna debe estar atrás de esas montañas. Y uno de mis anhelos de niño pues era ir a la cima de esas montañas y ver qué había detrás. Fue algo que hice ya de grande, pero por supuesto no había nada y yo sabía que era mi imaginación, pero me dio mucho gusto subir y ver que seguían cerros nada más. Es muy lindo cómo un libro te motivó a que la imaginación volara. Sí. Un poquito yéndonos a la parte más profesional como historiador, te relacionas mucho con la investigación, la lectura, los libros mismos. ¿Qué relación sientes, qué vínculo hay entre todo esto? Digamos que por medio de la lectura misma de los libros, por las bases de la investigación, que es mucho en libros, se basa en publicaciones,
pero también por otros medios, ¿no? El cine, el radio, la televisión, las canciones incluso. Todavía los 60 del siglo pasado y la década, y no sé, los 70, 80, todavía se usaba mucho una tradición muy longeva que es el de las cartas. Sí. Y entonces yo recuerdo de niño que cuando alguien salía de viaje era lo usual, era escribes, ¿no? Entonces eso también lo tengo muy presente. Y bueno, también pues la vida cotidiana, uno se entera de cosas que a veces vienen contenidas en libros, pero la experiencia misma lo relaciona a uno en una sociedad que vive con libros, aunque no haya necesidad de leerlos, de tenerlos, sino se entera de ellos por múltiples maneras. Y bueno, finalmente los libros vienen a ser uno de tantos medios para conocer cosas, pero también es la experiencia cotidiana. Sí. Que uno lee, no precisamente libros así, volúmenes, pero en los letreros, en la publicidad, o en el radio, en el cine, en la televisión, en el teatro, pues a menudo todo lo que sale allí se basa mucho, en gran parte, en libros, en publicaciones. De acuerdo. Me llamó mucho la atención lo que decías de las cartas, porque era algo, todavía se puede hacer, digamos, pero era algo muy, muy lindo el hecho de que tú a lo mejor estabas en un lugar del mundo, escribías a alguien al otro lado del mundo y la carta tardaba semanas o meses en llegar, pero tenía ese encanto especial el recibir esa misiva. Era un gusto muy especial ver en el casillero o en el correo que tenía uno una carta, ¿no? Como que lo importante. La gran emoción era recibir una carta. Sí. Ya después, independientemente de lo que dijera, pues era un acontecimiento que ahora pues se ha perdido. El internet y el teléfono tiene ventajas y desventajas, ¿no? O sea, cosas efectivas, muy prácticas, muy buenas, pero a la vez se pierden otras cosas como esas satisfacciones, esas emociones que uno siente, ¿no? Al recibir, por ejemplo, un papel que me escribió alguien a quien estimo, ¿no? Es una contradicción que nos une más, pero a la vez también nos aleja un poco más. Sí. Vamos a empezar a entrar un poquito en el tema del libro. Son 12 personas las que colaboraron en el libro, tú una de ellas. Sí. ¿Cómo fue este punto de vamos a escribir un libro sobre los libros en la Nueva España? Bueno, directamente fue la invitación de la doctora Marcela Dávalos, que era subdirectora de la Dirección de Estudios Históricos. Ella me invitó personalmente a que reuniera yo gente e hiciéramos un simposio, un coloquio relacionado con la historia del libro, porque pues ella sabe desde hace tiempo a lo que me dedico. Unos años antes organicé un coloquio que se publicó en un libro que se titula Historias de la época colonial y del siglo XIX en México. Para esa época coincidió en que regresé al Museo Nacional del Virreinato, donde había iniciado mi carrera profesional. Y entonces organizamos ahí una exposición que se llamó De la escritura a la lectura, donde se mostraban libros sobre todo, pero también fotografías de autores, de impresores, cosas relacionadas con la lectura, con la circulación, cosas del mundo del libro en Nueva España. Y entonces les empecé a hablar a conocidos, a colegas, y pues todos respondieron animosamente, muy generosos, todos hablando de lo que estaban haciendo en esos momentos. Y aquí está el resultado. Así es. Perfecto, pues si me lo permites vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos para hablar un poquito más de lleno sobre la publicación. ¿Cómo? Continuamos. Pues bien, regresamos a Ex Libricina, continuamos con nuestro invitado José Abel. Ahora sí vamos a hablar sobre el libro. José Abel, ¿cuáles son los antecedentes del libro novohispano que influyeron en la imprenta en España y su repercusión en México? Empezaron a imprimirse libros en México desde 1539, según los datos que se tienen más lejanos, aunque se habla de que empezó desde antes, en la década de los 30 del siglo XVI. Pero a ciencia cierta, pues se tienen noticias a partir de 1539.
Sin embargo, ya desde a la Nueva España empezaron a llegar libros que se publicaron desde antes. Okay. Desde el periodo que se le conoce como incunable, es decir, libros en la cuna, cuando empezaron a imprimirse los libros, okay, a mediados del siglo XV en Alemania, el gran descubrimiento de Juan Gutenberg, que se fue popularizando paulatinamente por todos lados. Entonces, es una tradición en cuanto al libro impreso que empezó entonces, pero el libro como libro en su más amplia definición viene desde muchísimo antes, como se dice en este libro tomado de otros autores, en donde empezó a escribirse en objetos concretos, ¿no? Que durante milenios se fue escribiendo manuscrito, primero en tablillas de arcilla en el Medio Oriente, sobre todo, de donde se han encontrado miles de tablillas y de fragmentos, después en rollos de papiro que se empezaron a hacer sobre todo en Egipto, pero que también se utilizaron en Roma y en Grecia en la época clásica. En la Edad Media, con los manuscritos inmensos, que incluso, pues muy valiosos, tanto por su tamaño como por su forma, por lo difícil que era tener una obra de estas, que había que copiarlas a mano, que podía llevarse años. Claro. Entonces eran muy valiosos por su presentación, todo hecho a mano, iluminado a mano, escrito a mano. Y entonces incluso en las bibliotecas los encadenaban a las mesas de trabajo para que no se los fueran a robar, siendo de enormes tamaños, pero seguramente también la gente siempre se ha ingeniado para sustraer cosas. Claro. Entonces se les encadenaba, ¿no? Se fueron haciendo después poco a poco más pequeños y bueno, finalmente se descubrió esta gran cosa que fue la imprenta, claro, y se pudieron hacer más chicos, pero en todo esto intervienen muchos intereses, por un lado económicos, por otro lado académicos, porque los que escribían se preocupaban por dar a conocer esos conocimientos. Pero también los impresores, los libreros estaban interesados en que se vendieran los productos. Sí. Entonces los fueron haciendo cada vez más manuables, más fáciles de leer. Fueron evolucionando las formas de las letras para que fueran cada vez más fáciles de leer. Fueron apareciendo muy poco a poco, y esto es una evolución muy larga, los párrafos, los capítulos, las divisiones de los libros, la manera de hacerlos más manuables. Entonces, la Nueva España, o cuando llega la imprenta a la Nueva España, pues forma parte de esta evolución, porque los libros impresos aparecieron, como decía, en Alemania, como sabemos, pero de ahí se fueron extendiendo a otras partes de Europa y se fueron extendiendo a muchos lugares más. Cada lugar tenía cosas diferentes que decir. En la Nueva España, por ejemplo, pues bueno, ante la llegada de los españoles y al desconocer los españoles y los europeos en general, el clima, el paisaje, las creencias de los pueblos de aquí, de estos territorios, pues entonces se interesaron también en las cuestiones nuevas, claro, que eran completamente nuevas, desde la raza, las razas, las diferentes lenguas que se hablaban en el territorio y tantas cosas que pues maravillaron a todo el mundo, ¿no? Y documentarlo. Entonces, tanto sí, había que documentarlo. Y entonces pues la Nueva España entra dentro de este fenómeno de difundir la imprenta en América, de que se difundiera también en otras partes, pero también participó al aportar nuevas materias de estudio, ¿no? Entonces puede ser apasionante esta historia de un instrumento que ahora lo manejamos como parte de la vida cotidiana, pero que tiene una larga historia. Se ha escrito sobre lo que dicen los libros, sobre los contenidos, sobre los desarrollos de las diferentes ramas del conocimiento, pero algo que es muy importante es que el propio instrumento tiene muchas cosas que decir. Ha sido justamente una evolución, sí, de ser un objeto, además de lo pesado y grande, pues que pocos podían disfrutar, y el hacerlo cada vez más popular o manuable nos da acceso a conocer más. Y justamente hace rato mencionabas sobre los libros que habían en esta época del siglo XVI.
justo la época del virreinato entre el siglo XVI, principios del XIX, ¿qué tipo de libros existían en las bibliotecas? Pues van de acuerdo con el desarrollo de las ciencias, de las ramas del conocimiento y con las necesidades y las modas literarias, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, algo que no ha sido muy estudiado, pero que cada vez al mismo tiempo comienza a llamar más la atención, es precisamente esto de los libros prohibidos, ¿no? O sea, había libros de religión y libros de medicina, de derecho y demás que poco a poco fueron cobrando importancia, pero particularmente en el siglo XVIII, y es especial en el siglo XVIII porque la Inquisición sobre todo se preocupa por libros en el siglo XVIII. Antes le preocupaban, pero en el XVIII como que se dispara todo, ¿no? Se produce cada vez más en Francia, por ejemplo, con los filósofos de la época. Y entonces a la Inquisición le preocupa mucho controlar ese tipo de lecturas y a la Iglesia Católica en general. Entonces, de los libros que más aparecen en los edictos inquisitoriales, que era donde la Inquisición decía qué comportamientos no había que realizar o había que denunciar, pues está lo de los libros. Muchos libros que fueron calificados de obscenos, lascivos, contra las costumbres, torpes, ¿no? Uh-huh. Que esos había que prohibirlos, pero para todo mundo. Sí. Eso no los podía leer nadie, ¿no? Libros prohibidos, total, así. Libros prohibidos. Como la palabra. Los profesores, por ejemplo, los teólogos, podían obtener licencias para leer libros prohibidos. Claro. Sí los podían leer. Porque el argumento es que hay que rebatir a este filósofo, a Rousseau, a Voltaire, porque pues no está bien lo que dice, pero necesito leer el libro, porque sé que está prohibido, sé que es peligroso, pero necesito leerlo para ver si sí. Pero los que no podía leer nadie, esos eran los prohibidos aún para los poseedores de licencias para leer libros prohibidos. Y eran estos obscenos, lascivos, contra las costumbres. Porque resulta que los pensadores del siglo XVIII eran pues excelentes escritores, atrapaban al lector. Y entonces usaban mucho novelas para criticar a la sociedad de su tiempo. Pero le ponían títulos que, bueno, desde el principio ya eran burlas, porque decía, por ejemplo, Catecismo de las prostitutas, los 10 mandamientos que un galán enseñó a su dama y cosas así, o sea, desde ponerle títulos como catecismo, doctrina, cuestiones relacionadas con la iglesia, pues era burla de la iglesia, burla de la institución eclesiástica. Claro. Entonces, muchos en contra incluso del Santo Oficio. Entonces, pues esos no podía leerlos nadie. Qué interesante. Si me lo permites, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver una cápsula de un colega tuyo que opina sobre esta publicación y regresamos a seguir platicando más sobre el libro. Muy bien. Adelante. Me gustaría platicarles de este libro, El libro en Nueva España. Este libro pues, es muy bueno, yo tengo el privilegio de haber participado en él y es producto de un simposio que se hizo en esta Dirección de Estudios Históricos. José Abel Ramos Soriano es un gran experto en los libros novohispanos, particularmente de los libros prohibidos, y reunió para este simposio sobre el libro en la Nueva España, cuando se comienzan a producir libros aquí en México a partir de 1539, logró organizar un simposio que quedó no como una mera acumulación de trabajos diversos, sino que quedaron bastante bien acomodados. Vean ustedes, después de la introducción de José Abel Ramos Soriano, un primer apartado trata de la imprenta, predecesores y primeros productos. O sea, es el artículo histórico sobre los inicios. Destaca el artículo de nuestra amiga María Isabel Grañén Porrúa, de la Fundación Harp de Oaxaca, sobre los libros de coro grandes que se imprimían en el siglo XVI, que imprimía particularmente Antonio de Espinosa, que trabajaba en el taller de Juan Pablos, después se independizó, logró romper el monopolio de Juan Pablos como único impresor en la Nueva España, y Antonio Espinosa,
que creó su propia imprenta, hizo de los libros más grandes, más bellos, más extraordinarios de la Nueva España, que son estos libros de coro que se imprimen en los años 60, 70 del siglo XVI. Y sigue un último apartado de viva voz y por escrito dedicado a buscar las relaciones entre la letra impresa, la letra escrita y el lenguaje hablado. Comienza con un artículo mío sobre Joaquín García y Casbalceta y los diálogos de Francisco Cervantes de Salazar, uno de los libros más importantes impresos en la Nueva España en 1554, los diálogos en latín de Francisco Cervantes de Salazar. Los más famosos son 3 diálogos sobre la Ciudad de México, y trato de ver a lo largo del tiempo cómo este libro pues, se pierde, vuelve a ser encontrado, lo encuentra Lucas Alamán, cómo llega a García y Casbalceta, el único ejemplar existente. No hay más ejemplares en este planeta de estos diálogos latinos de Cervantes de Salazar, y cómo ha sido estudiado y cómo se relaciona con sus propias investigaciones dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Varios de los otros trabajos tienen pues también mucho interés porque tocan temas que normalmente no se trabajan. El libro que no fue, un libro que se prepara y todo y no pasa la censura. Ese es otro elemento importantísimo del estudio de los libros. Otro, Cuéntamelo Todo, el chisme, una forma de comunicación de nuestra colega Lourdes Villafuerte, de esta Dirección de Estudios Históricos. No olvidemos que los historiadores usamos este tipo de fuentes judiciales, donde la palabra hablada es rescatada por los escribanos, y esto permite pues, que se transmite no solamente las cosas más oficiales o importantes jurídicamente, sino hasta, como dice Lourdes, el chisme. Entonces, estos son algunos de los trabajos que hay en este libro sobre el libro en Nueva España, coordinado por José Abel Ramos Soriano, investigador como yo mismo de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, y editado, pues precioso, muy bien editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante que en el capítulo que tú escribes mencionas que fue un acontecimiento el pasar de los libros de mano a los libros de molde. Aquí tengo 2 preguntas. La primera, ¿cómo cambió todo? O sea, ¿cómo cambió la elaboración, la difusión, la producción de estos libros? Y la segunda, ¿hubo más variedad de temas? O sea, ya con libros de molde, ¿los temas crecieron, se mantuvieron igual? Bueno, indudablemente fue un gran cambio, aunque no se dio, digamos, de la noche a la mañana, sino como todo fue evolucionando, que cada vez más rápido, así como ahora la gente de mi generación pues ha visto demasiados cambios, ¿no? Sí. Pero también me pregunto, ¿qué pensaría un escribano, ¿no? un copista, que antes se dedicaba a copiar los libros uno por uno, que se tardaba meses, que también sufría cuando resulta que su trabajo empieza a ser desplazado, dejado de lado, desplazado? A lo mejor no le tocó a él todo el cambio, pero sí empieza a haber estos cambios que de repente asustan. Sí. Entonces con los libros, pues es eso también, el libro es compañero de uno y va evolucionando. Contar ahora con libros digitales, ¿no? Pues sí, facilita muchas cosas, pero otras no tanto. A veces las complica y se pierden otras cosas. Cuando uno va al archivo, a la biblioteca, uno conversa con colegas que están haciendo el ir a la librería, a los archivos, a los museos. Uno los puede ver de manera digital, pero no hay como caminarlo, como verlo, disfrutarlo, estar en el lugar. Hasta olerlo. El olor de las páginas creo que no se compara, de un libro físico no se compara a una tableta. Como dices, hay ventajas y desventajas, pero tiene algo especial. Sí, recuerdo el comentario de un muchacho al entrar a la biblioteca del Museo del Virreinato, que pues puros libros de la época colonial. Entonces se entra y dice, ¡ay, cómo me gusta este aroma! A madera, a libro, a papel. Sí. Es algo que inspira. Entonces, pues esas sensaciones que uno va perdiendo, ¿no?
Y ya casi para finalizar nuestro programa, ¿tienes alguna anécdota, algo sobre el libro que nos quieras compartir, algo que te haya marcado? Pues sobre todo, pues una invitación al público en general, ¿no? De que lea, que disfrute la lectura. Hay lecturas que uno tiene que hacer por obligación, por determinadas circunstancias, pero que no se priven de tener un libro, disfrutarlo, verlo. Hay, por ejemplo, algún artículo por ahí de cómo veían un lector del siglo XVIII, cómo veía un libro, un librero en especial. Hacía un pedido a un librero, a un impresor suizo, y decía, mándame tantos ejemplares de tal libro, pero mándame la edición tal, porque esa edición tiene esto y esto y esto y esto, no las otras que son malas y tienen no sé cuántas cosas. O sea, me imagino a un señor que tiene la obra, la revisa, ve las ilustraciones, ve el tipo de encuadernación, ve el tipo de letra, ve las ilustraciones. Y entonces, pues es esa invitación a leer sobre lo que le interesa a cada uno en particular, pero también, por supuesto, a leer este libro y ver todas las posibilidades que ofrece. No es nada más el libro una materia de historiadores. En un libro se contiene todo. De acuerdo. De cosas que suceden actualmente, cosas que sucedieron hace tiempo. Y justo algo que muestra este libro con la participación de estudiosos de diferentes disciplinas, cómo pues tiene un libro para todos los gustos, ¿no? Para los intereses particulares. Eso, y pues que disfruten la lectura en general. Reiterarles esta invitación a la lectura. Correcto. Muchas gracias. José Abel, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Y a ustedes, amigos, pues los invito a leer el libro en Nueva España. Lo pueden encontrar en las tiendas físicas de Lina o también, si lo prefieren, en la parte digital, como estábamos hablando, en la página lina.gov.mx. Yo me despido por esta ocasión. Soy Esteban Telles. Espero que les haya gustado mucho el programa. Hasta luego.